Víctor, ¿tienes maestría? No, no tengo maestría. Bueno, te presento como agroindustrial. Sí, por favor. Mm. Estamos en vivo. Gracias. Un segundito, por favor. Ya estamos en vivo. Muy bien. Buenos días a todos. Bienvenidos a estas jornadas del Congreso Virtual del Centro de Ciencias Agropecuarias que estaremos transmitiendo en vivo a partir de este lunes y la próxima sesión será este viernes 13 de diciembre. El día de hoy tenemos nuestra tercera charla sobre un tema muy importante que con todo la problemática del desarrollo sostenible, la falta de alimentos para alimentar a la población en los próximos 20, 30 años y pues hemos estado volteando a ver de qué forma podemos utilizar los residuos en general. En este caso, el día de hoy, nuestro expositor va a hablar sobre los residuos que se generan en la agroindustria. Y me permito presentarles al ingeniero agroindustrial Víctor Manuel Jaime Tiscareño. Él actualmente trabaja en la dirección de una consultora de una empresa ambiental. También es director técnico de una empresa de hidrocarburos y realizan consultorías y certificaciones de la 22000 sobre inocuidad alimentaria. Entonces vamos a darle la bienvenida. Muchas gracias por acompañarnos y por tomar un espacio pues, para mostrarnos qué es lo que está pasando en el aprovechamiento de residuos agroindustriales. Y cualquier duda o pregunta la pueden estar dejando en el chat y al finalizar su exposición platicaremos sobre ellas. Adelante, ingeniero Víctor Manuel. Antes que nada, muy buenos días. Bueno, gracias por la oportunidad de tener esta plática. Me permito comenzar con la presentación. Adelante. Bueno, el tema de la presentación es el aprovechamiento de los esquilmos agroindustriales. Nada más si se ve bien la pantalla. Sí. Ok, perfecto. Bueno,
Como ya lo mencioné ahorita en la introducción, la parte de esquilmos es muy importante retomarla o tomarla en cuenta porque día con día toma una relevancia trascendental en los procesos de todo el sector primario. Por lo tanto, si me permiten, pues vamos a empezar con una serie, con algo un poquito aburrido, pero necesario. Necesitamos homologar definiciones o que nos entendamos de una mejor manera para poder así llevar a buen término esta presentación. Es rápida, va a haber un pequeño ejemplo y bueno, pues antes que nada, vamos a poner algunas definiciones muy sencillas. Básicamente, el primero sería lo que es el sector primario. El sector primario es donde se encuentra precisamente la agroindustria. Y la agroindustria, en este sentido, en el sector primario, pues lo puede formar tanto la agricultura, la ganadería, pesca, minería, etcétera, etcétera. Entonces, la agroindustria forma parte de este sector primario. La agroindustria, entonces, es todo lo relacionado con los procesos de transformación en términos generales. Y derivado de esto, no solamente son los procesos, sino que también son las salidas que se llegaron a tener, como lo pueden ser los esquilmos. Los esquilmos podríamos decir que es una definición para esta presentación en específico de lo que es un residuo. El esquilmo en términos generales en la agroindustria o en el sector primario se refieren a restos o materiales que no son utilizados en el objetivo principal de algún proceso. Adicionalmente, es importante definir también lo que es un subproducto. Un subproducto es un producto secundario que se genera a partir de la elaboración de un producto primario. Un poquito más adelante lo vamos a ver de manera más concreta, pero es importante señalar estas cuatro definiciones: sector primario, agroindustria, esquilmo y subproducto. Y bueno, tenemos que entender que para definirlos o para poderlos categorizar o encuadrar en estas últimas dos definiciones de esquilmo o subproducto, tenemos que entender un marco legal que va de mayor a menor. Es decir, la primera parte que nos implica es la Constitución Política Mexicana. Posteriormente seguirían las leyes federales, leyes estatales, normas oficiales, leyes y reglamentos municipales. Es un marco legal muy genérico, no quiero andar mucho en el marco legal, voy a poner algunos ejemplos, pero este marco general, perdón, es importante definirlo para poder establecer el contexto de lo que vamos a hacer sobre la plática. Es decir, tenemos ciertas regulaciones y reglas de manera puntual. Por ejemplo, en el tema de agroindustria tenemos que cumplir con la parte ambiental y también tenemos que cumplir con la parte de Secretaría de Gobernación, que en este caso son las normas ECOFI, con las normas de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, y algunas leyes o normas de carácter voluntario, como serían las normas INSO o las normas NMX. Por ejemplo, la Constitución Política me puede determinar algunos artículos que son trascendentales, como el 4, el 123, algunas leyes federales, especialmente en el caso de esquilmos y residuos, sería la LGEPA, que es la Ley General de Equilibrio y Protección al Ambiente, la Ley General de Generación de Residuos y sus reglamentos correspondientes. Hay algunas normas que son de carácter importante y que día con día lo van a estar viendo porque hay que cumplirlas en todo el sector primario. Menciono un par de normas, la norma 161, que la norma 161 lo que nos habla es de categorización de lo que generamos de residuos. Existen tres categorías: es gran generador, pequeño generador y microgenerador. No voy a ahondar mucho en este tema, pero es una categorización que es una obligación poderlo hacer mediante un documento que algunas autoridades, puede ser de carácter estatal o federal, tenemos que encuadrarlas. Y la norma 052, que esta se refiere a la clasificación de los residuos peligrosos. Posteriormente, hay algunas normas, reglas que también tenemos que son de carácter obligatorio, tanto para la producción como para la determinación de qué vamos a hacer con los esquilmos de carácter estatal y municipal.
En Aguascalientes, por ejemplo, existe un reglamento de la Ley de Protección al Ambiente y actualmente existe también un reglamento de residuos y existe un reglamento nuevo de impacto ambiental, que a su vez también tiene algunos marcos municipales, como es el Código Municipal, etcétera, etcétera. Bueno, por ahí es importante definir el esquema donde nos vamos a poner porque se tiene, como dicen los juristas, tenemos que ponernos en un tiempo y en una forma para saber qué es lo que tendríamos que cumplir. Es importante plantear que el proceso al que nos vamos a dedicar o que se va a realizar en algún futuro o en el que ustedes pretendan o ya se encuentren insertados en la industria, pues normalmente lo que nosotros hacemos es determinar qué es un residuo o un esquilmo. Para el caso de la presentación, vamos a decir que son sinónimos para que lo podamos entender. Al final, en las conclusiones, ya les diré la diferencia entre el residuo y el esquilmo, ya desde el punto de vista tanto ambiental como desde el punto de vista de producción, para que vean un poquito los detallitos ahí de cómo se tiene que hacer, cómo se tiene que partir para esto. Y es muy importante porque en base a eso, en base a los cumplimientos que ustedes tienen que tener para todo el esquema genérico. Bueno, estoy poniendo aquí en la siguiente diapositiva algo que manejamos nosotros como es un manejo integral de residuos o esquilmos. Básicamente lo que nos maneja este marco normativo, que fue la diapositiva anterior, nos maneja lo siguiente. Tenemos un generador, que en este generador sería el proceso en el que nosotros queremos determinar, vamos a pensar un rancho común y corriente, es decir, un rancho agrícola o podemos tener un establo ganadero, por ejemplo, pero para manejar un tema de proceso. Básicamente lo que nos mencionan es que lo que tenemos que hacer bajo el marco normativo es reducir la producción de residuos, hacer una buena separación, hacer un aprovechamiento de esos residuos, acopiarlos de manera correcta, recolectarlos y almacenarlos de manera eficiente, dar un buen transporte, de ser posible dar una valorización, y esta valorización puede ser en términos de reciclaje o procesamiento. También podría ser lo que se conoce como tratamiento. Y el último objetivo que queremos de este manejo integral es una disposición final o destino final. En este caso, la disposición final o destino final sería lo que conocemos como rellenos sanitarios. Básicamente, el marco legal es lo que nos obliga a generar o seguir estas etapas. Es generar porque los tenemos que generar para identificación y llevarlas a buen punto sobre el marco legal correspondiente. Algunos ejemplos que voy a manejar aquí mediante son unas imágenes de algunos procesos. Podría ser, por ejemplo, un establo lechero. Si se fijan aquí, bueno, es una máquina de ordeño que todo el mundo la debemos de conocer, pero aquí pongo este ejemplo porque se ve muy limpia, está muy fácil de entender y creo que conocemos bien el proceso. Básicamente, el objetivo de manera genérica es poder hacer una ordeña de las vacas para poder obtener leche. Ese es nuestro objetivo lineal. Por ejemplo, aquí tenemos un invernadero que está tecnificado y básicamente aquí lo que vamos a hacer o lo que queremos es una producción de manera intensiva para ser más eficientes. Aquí lo que tenemos nosotros es, ¿qué es lo que nos basamos aquí? Nosotros esos dos procesos anteriormente que ponemos, se pueden utilizar tecnologías o tecnificar a través de los esquilmos que se van generando. Tenemos aquí unos biodigestores, tenemos turbinas y tenemos aquí algunos otros equipos que se pueden utilizar para beneficio de esa producción. Finalmente les pongo un ejemplo que es muy fácil de entender, pero que es muy esquemático. ¿Por qué? Porque la agroindustria lo que quiere es tecnificar, hacer una producción eficiente y tenemos que cumplir con la reducción ¿de qué? De esquilmos o residuos. Entonces, si se fijan aquí en esta imagen, pues básicamente es cómo se tiene tecnificado, cómo se tiene una inocuidad, cómo se ve limpio. Por ahí hay algunas fallas, ¿no? Porque, bueno, no tiene guantes, no tiene un cubreboca, tiene barba. Entonces, aunque parece que es una imagen
buena o es un buen ejemplo, porque realmente tiene ahí algunas fallas. Pero bueno, es un ejemplo para poder entrar a lo correspondiente, perdón. Entonces, vamos a entrar ahora sí un poquito ya en materia para saber cómo vamos a identificar lo que es un esquilmo o un residuo. Aunque parezca muy obvio o de mucho sentido común, que a veces es el que menos aplicamos en los procesos, hay que identificar el proceso. Hay que tratar de tener siempre por lo menos un diagrama, aunque no lo tengas establecido en un manual, pero hay que identificarlo. Hay que tener un planteamiento o un objetivo principal. En ese objetivo principal tenemos que determinar muy puntualmente tu actividad preponderante. El ejemplo que estaba en la imagen anterior, pues el objetivo principal podría ser elaboración de pan. Esa sería su actividad preponderante. La actividad preponderante es la actividad principal a la que se van a dedicar. Y también esto va de la mano porque la parte de los cumplimientos, la parte de la detección de esquilmos o residuos, también les pega mucho a tener un buen equilibrio de costos de producción. ¿A qué me refiero? En este caso, la actividad preponderante para generar o fabricar un pan, pues va a ser producir con menor costo y con mayor eficiencia, es decir, producir más con menos. Pero tenemos que tomar en cuenta los esquilmos, porque los esquilmos también tienen un costo que muchas veces no se van al costo de producción, no se involucran dentro de él. Una vez que tenemos esto, es importante tener una comunicación asertiva hacia la producción, hacia la gerencia y hacia cómo lo vamos a llevar con nuestros clientes. Por ahí en la introducción hablaban un poquito de lo que es la economía circular, o lo que es, por ejemplo, voy a poner otro ejemplo, que al final lo vamos a ver un poquito o de manera muy rápida, es la famosa huella de carbono. Considero que eso ya es un tema de boga, o a lo mejor ya se está pasando, ya es una definición que manejamos de manera cotidiana, pero esta comunicación asertiva tiene que ser muy puntual en tu determinación de estímulo, porque la determinación y el aprovechamiento y una buena comunicación asertiva hacia la producción e inclusive hacia sus propios clientes o sus objetivos de mercado es un nicho de mercado que se está explotando actualmente de manera, vamos, terriblemente grande, ¿no? Hay algunos corporativos, como lo está haciendo ahora Walmart en Estados Unidos, que te pide para hacer tu entrada a su mercado, te pide la determinación de huella de carbono y te pide determinar o te pide una comunicación asertiva para que puedas tener una comunicación con el proveedor directamente, quien compra el producto hacia el productor, es decir, como una línea que anteriormente se conocía como un 0800, que ahora son redes sociales. Posteriormente también que debemos de tener para tener todo este tema del aprovechamiento, es una programación de implementación. No basta con conocer, tener nuestra actividad preponderante, tener una comunicación. Es importante tener una retroalimentación. ¿Para qué? Para tener un programa de implementación con objetivos claros en tiempo y en metas. Esto un poco es como si fuera un sistema de calidad, pero identificar qué subproductos o esquilmos genero en un proceso. Vamos a pasar a un ejemplo práctico, sencillo, que todo el mundo lo conocemos y considero que es uno de los ejemplos en el tema agroindustrial más común que podemos llegar a tener, que es la producción de azúcar. Bueno, la producción de azúcar, desde el punto de vista agronómico, pues básicamente es una preparación, plantación, riego, fertilización, como se ve en la imagen. Creo que eso lo podemos conocer, lleva todo un proceso agrícola para poder obtener una caña. Posteriormente, ya que tienes la caña, si se fijan en esta diapositiva, lo que tenemos, bueno, lo que sigue es cosechado, pasa a un proceso de trituración, donde llevas un proceso ya agroindustrial, donde lo que tú quieres o tu objetivo preponderante va a ser extraer azúcar a partir de la caña.
Aquí, como ustedes pueden ver, pues bueno, va precisamente que tú trituras, remojas, exprimas. No quiero entrar mucho en el tema del proceso, sino en el tema del concepto. Posteriormente, bueno, se pasa, se tienen cristales, se va limpiando, se clarifica, se forman cristales, para finalmente llegar a tener lo que conocemos nosotros como el azúcar. Hasta aquí es muy comprensible y todo el mundo podemos llegar a entender de manera sencilla que nuestro objetivo es producir azúcar a partir de una caña de azúcar y obtenemos azúcar. Antes los diagramas o las producciones así eran, es decir, mi objetivo preponderante o como dicen los estadounidenses, el core business es yo necesito sacar más azúcar y tener un proceso más eficiente. Pero la realidad de lo que tenemos es que tenemos que verlo de manera integral ahora. ¿Por qué de manera integral? Y aquí es donde empezamos a determinar. Pongo también esta gráfica que es muy sencilla, perdón, es muy sencilla de entender porque tenemos una producción, se ve básicamente que tenemos aquí una producción, tenemos un tratamiento, pero aquí es donde empieza lo importante de lo que queremos hablar en este curso, la determinación de esquilmos y la determinación de residuos. Es decir, si ustedes se fijan en la parte inferior, viene lo que son nuestro objetivo principal, que es un azúcar. Después de la cristalización viene un azúcar como tal. Cuando se empezó a generar la producción de caña de azúcar a partir de la caña, que bueno, también hay otras formas de producir azúcar, pues básicamente lo que queremos es azúcar, punto, no le vemos más. Pero con lo que les acabo de mencionar del marco legal, ¿y qué es lo que nosotros empezamos a tener o qué se empieza a tener? Bueno, uno, que tenemos azúcar y tenemos melaza. Dos, que tenemos algunos fertilizantes. Tres, que podemos conseguir etanol. Y también, ¿qué es lo que vamos a hacer? Que vamos a determinar lo que se conoce como la huella de carbono para saber cuántos recursos necesito para producir esa azúcar. Es decir, yo necesito tanta cantidad de electricidad, necesito tanta cantidad de agua, etcétera, etcétera. Pero lo importante aquí, para hacer mención, es que mi contenido de azúcar, o el azúcar, mejor dicho, el azúcar que yo voy a obtener, ese es mi actividad preponderante. Y tengo subproductos o esquilmos. La melaza antes no se utilizaba. También de ahí sale lo que conocemos como piloncillo. El etanol tampoco era, actualmente ahora el etanol es un producto o un hidrocarburo que se utiliza para hacer rendir los hidrocarburos que tenemos. Es decir, los aditivos que se generan, que vemos en las estaciones de servicio o de manera no correcta, gasolineras, llevan un porcentaje de etanol. Yo de ahí yo me dedico también al tema de hidrocarburos, porque tiene que ver más con la industria de lo que ustedes se pueden imaginar. Aunque parezca un poco, vamos, diferente los temas. Pero el etanol viene de un proceso industrial, que eso se utiliza a la postre para hacer una mezcla para nuestros combustibles que actualmente tenemos. Entonces, si ustedes se fijan, esta gráfica, perdón, esta imagen es muy sencilla, pero es muy interesante para entender la determinación de nuestra actividad preponderante y lo que tenemos como subproductos o esquilmos. No recuerdo el tiempo, pero la melaza no se utilizaba, se desechaba como tal. De hecho, los ingenios azucareros la regalaban. Y la melaza, por ejemplo, en la parte pecuaria se utiliza para hacer balanceo de raciones a los animales, ¿no? Y ya actualmente también se utiliza para producir ron. Entonces, lo que era un subproducto, porque el producto principal era el azúcar, la melaza se comenzó en la materia prima de otras agroindustrias. Y lo que se generaría entonces, ahorita actualmente, que ya cambió, que era un esquilmo, era el etanol. Ahora, esto pasa no solamente con el azúcar, pasa actualmente con el tequila, pasa, perdón, con el agave, pasa también con la producción de maíz, con la producción de leche, pero
Ahí es donde queremos llegar. Determinar cuál es mi actividad preponderante, a qué me dedico y cuáles son mis áreas de oportunidad. ¿A dónde nos lleva todo esto? Pues precisamente a que anteriormente teníamos algo como lo conocemos o que lo hemos escuchado, tal vez ya lo han visto en clase, es lo que se conoce como una economía lineal. Pero ahora lo que nosotros tenemos que ver es una economía circular. Esta economía circular ahora nos llevan las leyes, las normas, las certificaciones, y hay que entender y determinar. Hay, por ejemplo, unos temas de certificación que actualmente, por ejemplo, Coca-Cola está llevando, que se llama Zero Waste. ¿Y qué te dice? Que yo toda mi producción no tengo que generar residuos. Les voy a poner un ejemplo también. Todas las agroindustrias están obligadas a tratar sus aguas. Tú tratas tu agua y tienes que cumplir con una norma ambiental. Una va a ser para reutilización para riego, otro puede ser para meterla de nuevo al drenaje y otro puede ser para incorporarla a un cuerpo de agua. Pero ese tratamiento de agua te genera algo que se llaman lodos o biosólidos. Esos biosólidos, a partir de otra norma, que es la norma 04, se pueden aprovechar para generar fertilizantes orgánicos. Entonces, antes no se utilizaban esos lodos o esos biosólidos, y esos biosólidos simplemente se tiraban a los rellenos sanitarios o al centro de destino final que fuera adecuado y que tuviera su autorización. ¿Qué es lo que pasaba en el ejemplo anterior? La caña de azúcar también llevó todo este proceso de ser un proceso, tener un objetivo lineal. Ahora se está haciendo cíclico porque se está utilizando. ¿Qué quiero decir? Si recuerdan, se produce etanol. Ese etanol también, como es un alcohol, se puede meter a generadores para meterlos a cogeneradores o motores de combustión interna para producir electricidad, y esa electricidad se utiliza de nuevo a la producción de la extracción de la caña de azúcar. Perdón, a la producción de azúcar a partir de la caña de azúcar. Entonces, ¿qué es lo que estás haciendo? Que mi consumo energético, mi consumo de esquilmos y mi consumo de residuos lo estoy haciendo de manera eficiente. Ahí es donde empieza a ver la diferencia entre qué es un esquilmo y qué es un residuo desde el punto de vista agroindustrial. Otro ejemplo muy claro es un establo lechero. Las vacas generan estiércol, pero ese estiércol, ¿qué es? ¿Esquilmo o residuo? Ahí es donde empieza la diferenciación. Ese estiércol es un subproducto que se puede utilizar o que se utiliza y se ha venido utilizando para abono de tierras agrícolas. ¿Cuál es otro uso del estiércol del establo? Para la producción de ladrillos, ¿no? ¿Qué es lo que hacen? Es que se utiliza el estiércol para poder conservar calor, y aparte ese estiércol también lo puedes poner como camas en la fabricación de ladrillos y te genera metano, y ese metano, ¿qué es lo que hace? Es que te genera una combustión más eficiente y tienes una combustión más eficiente y un quemado mejor del ladrillo. No sé si aquí hasta vaya alguna duda, lo esperamos al final. Vic, si me permites, Claro. quisiera también ahondar un poquito en tus comentarios. Este ejemplo, bueno, tú eres asesor directo de ProAn. Este ejemplo lo vemos muy palpable en la producción de leche que tiene ProAn, sí, con la generación de los biodigestores. Así Entonces, es. todo ese estiércol, como tú decías, es un residuo o un esquilmo, pero aquí lo interesante es de que esos beneficios los tiene el mismo hato lechero al momento que ellos generan ese combustible, generan esa electricidad y tienen climatizadas sus hatos lecheros. Y ese hato lechero es el único en la República donde todas las vacas se encuentran climatizadas. Y al estar climatizadas existe un bienestar animal, no existe un estrés en los animales y por lo tanto la producción de leche es constante y tienen esos volúmenes o esos volúmenes de leche ideales para ese tipo de producción. Y entonces esa economía circular va generando, pero cada vez tienes mayor beneficios, ¿no es así? Así es, así es. Los beneficios, es por eso que les decía al inicio de la plática que
aunque parezca un poco obvio el planteamiento del proceso, es importante volverlo a poner porque se van determinando ciertas áreas de oportunidad, objetivos nuevos, y también se va determinando lo que te es de obligación cumplir. Actualmente ustedes saben, retomando el ejemplo que mencionó aquí el maestro Rafael, la producción de leche cada día, ambientalmente hablando y de temas de inocuidad, es más exigente, sobre todo en el tema de aprovechamiento de agua. En el caso de PROAM, donde nosotros también asesoramos, ellos lo que hicieron es, han estado segmentando sus ranchos para tener una producción agrícola y pecuaria muy amigable para tener su propia producción de electricidad, la cual, ¿qué es lo que hace? Que alimenta sus propios equipos de ordeña, de luz, de extracción de agua, y ya han sido tan eficientes que ahora les queda un excedente, y ese excedente lo mandan a su planta recicladora, que ya tiene una planta recicladora de cartón, que es la más grande aquí de la zona. Esa planta recicladora de cartón es lo que fabrican ellos, es el cartón del huevo. Entonces van cerrando todos esos ciclos. ¿Cuál es la conclusión de ese tema? Que lo que tú generas, ahí es donde empezamos con la parte fina para diferenciar qué es un esquilmo y qué es un residuo. El residuo en la parte agroindustrial es algo que tú ya no puedes utilizar en tu proceso. Y el esquilmo es lo mismo que un subproducto. Es un producto que tú no es tu objetivo realizar, pero se vuelve materia prima de alguna otra cadena de producción. Esa es la diferencia. A nosotros nos ha tocado atender a autoridades que llegan a empresas agroindustriales, a atos ganaderos, que les van a multar, por ejemplo, por la utilización de agua. Un ejemplo muy claro. Llegan y te dicen, ¿sabes qué? Tengo un problema, tú estás utilizando mal el agua porque desperdicias mucha agua en tu ordeña. Pero resulta hay ranchos que tienen lagunas donde clarifican, donde esa agua la recirculan y la utilizan para lavar los corrales con golpe de agua. Entonces la están recirculando, ¿sí me explico? Y posteriormente la llevan a su área agrícola. Entonces ellos dicen, estás teniendo una contaminación al subsuelo. Pues no la tienes. Primero, la norma me dice que yo tengo derechos de agua, y el cumplimiento de mi norma es extraerla y utilizarla para lo que es el objetivo. Y no estoy contaminando, pero debes llevar una secuencia lineal, lógica, que a su postre esto se va a volver un círculo en una economía circular. Actualmente, no quise andar mucho en el tema de la economía circular, seguramente ya la conocen, pero actualmente hay un proyecto de norma que ya fue aprobado de economía circular. Creo que tiene 2 o 3 años. Y a partir de ahí es donde nosotros vamos a tener que empezar también a cumplir con otros objetivos y lineamientos. Pero ya lo estamos haciendo, solo lo que hay que es llevarlos encausados, bien alineados y sobre todo tener un objetivo muy claro. Pues bueno, casi ya para terminar, lo que les quiero poner son las conclusiones. ¿Qué es lo que tenemos nosotros como conclusiones principales? Como les mencioné anteriormente, la determinación del objetivo en un proceso es la base de la determinación del aprovechamiento de los esquilmos. ¿Cómo traducimos esta conclusión? Si tu negocio es producir azúcar o leche, como lo dijo el maestro Rafael, pues tu objetivo es, primero, uno, producir más con menos. Y si tenemos un aprovechamiento de un esquilmo, por ejemplo, en vacas, donde yo genero electricidad, tengo una inversión, y toda mi electricidad ya no se la compro a la comisión y me ahorro 10 centavos por kilowatt, pues estamos hablando de una reducción totalmente grandísima en mi producción, y también doy un cumplimiento. Por lo tanto, ese esquilmo podría ser benéfico ¿a qué? A mi actividad preponderante. Ahora, ¿qué residuo puedo reutilizar? ¿Qué residuo puedo generar? El estiércol o alguna otra cosa, ¿no? Por ejemplo, los plásticos. Los plásticos también es algo que vemos por ahí, pero también tienen un potencial importante. Los plásticos también tienen
otra área de oportunidad. El objetivo, la conclusión es que la reducción de costos es mayor a la obligación que tenemos que cumplir. Afortunadamente, México cumple un poco el tema europeo y también norteamericano, perdón, estadounidense, en el tema de que te obligan a hacer cierto cumplimiento, pero aparte de que te obliguen, va a la mano de que tú puedes bajar la reducción de tu costo. Si tú quieres exportar, una industria quiere exportar, no solamente tiene que cumplir con condiciones de la FDA, tiene que cumplir con condiciones también de calidad. Y este tipo de calidad, por ejemplo, te dice, necesito que tú no generes residuos. Entonces, si tú no generas residuos, si tú debes no generar residuos para poder exportar. Por lo tanto, tú puedes llegar a tener una reducción y es un área de oportunidad muy grande. La tercera conclusión es que tienes una buena y real reducción de tu huella de carbón. Tu huella de carbón, al final del día, ¿qué es? Contaminar menos en tu producción y el recurso natural que utilices sea reutilizado. Es decir, por ejemplo, también hay producciones de biomasa a partir, por ejemplo, de linazas o de bagazos que se utilizan mucho en la industria tequilera. Entonces, va conjuntado, encadenado para poder hacer estas reducciones. Acuérdense que los problemas del futuro que tenemos, que ya los estamos viendo, es agua y electricidad. Entonces, nos están fomentando y también nos están obligando de cierta manera, porque no puede ser de muy tajante o de un día para otro por la obligación, pero sí tenemos que empezar a cumplir. La cuarta conclusión es que los cumplimientos ambientales y de producción nos generan un beneficio y nos generan una estabilidad también laboral. ¿Por qué? Porque van de la mano el uno con el otro. Eso era un paradigma que teníamos que era muy caro cumplirlo, que no debemos de cumplirlo, que tenemos que hacer las cosas siempre como lo veníamos haciendo, como mi abuelito ordeñaba, etcétera, etcétera, ¿no? Y finalmente, que es una de las que a mí más me gusta, es que tenemos una conclusión que son nuevas oportunidades de negocio. Yo les pongo el caso de su servidor, lo que tenemos aquí en una de las empresas que tenemos, que es una unidad verificadora de hidrocarburos. Actualmente también somos peritos para estaciones de servicio y tanques de almacenamiento, porque la producción del etanol, por lo general, viene a partir de un proceso agroindustrial. Y las certificaciones, ¿qué creen? Nos contratan a gente como nosotros porque muchas personas no le entienden muy bien de dónde deriva, porque tienes que verlo desde la producción primaria hasta la transformación y luego su utilización. A la postre, después de que tienes etanol, hay que ver qué mezcla debes de tener, cuánto debes de poner, por qué no debes tener tanta mezcla, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el área de oportunidad en aplicar todos estos conceptos de aprovechamiento de esquilmos y determinación de residuos es enorme en lo que ustedes están estudiando. Entonces, es una gran área de oportunidad y van a ver, se van a encontrar con esto. O sea, es un tema de que lo tienen que cumplir, pero dejo de cumplirlo, el problema se vuelve una buena oportunidad de negocio. Y finalmente, pues para concluir, hay algo que dijo por ahí Henry Ford, ¿no? Que recuerden que los residuos de una persona son el tesoro de otra. Acuérdense que también que hay algo muy particular. La gasolina era un residuo, porque el producto principal era el queroseno. Por mi parte es todo, no sé si tengan alguna duda. Víctor, pues agradecerte esta hermosa plática, sobre todo que eres de casa, ¿no? También nos has apoyado por ahí impartir clases. Y bueno, todos esos conocimientos que se tienen, creo que es de las áreas de oportunidad que se están explotando, que las has explotado, pero que hace falta mucha mano de obra, ¿no? Creo que puede ser, Muchísima. como tú dices, una área de oportunidad muy grande para todos nuestros alumnos, ¿sale? Y que vean que de los residuos o de los esquilmos puede generarse muchísimo dinero. El tema de la actividad primaria, yo también les pongo de ejemplo, ¿no? Cuando en 1950 se puso la primera piedra en Ugasa, el objetivo principal era mandar carne
o medias canales a la Ciudad de México, pero todo lo demás eran desechos en ese momento para ellos. Posteriormente se dieron cuenta de la importancia de esos desechos y entonces empezaron a trabajar en darles valor agregado. Los huesos, la sangre, las pieles, las vísceras, ¿sí? Y empezó a crecer ese mundo donde los subproductos de las agroindustrias obtuvieron o tenían mayores ingresos, ¿sale? ¿Y cómo se creó León, Guanajuato? En base a los desechos de las pieles de la industria cerámica, ¿no es así? Así es. Mira, y ahora actualmente, por ejemplo, ese es un buen ejemplo, León. Aquí tenemos una empresa de éxito que se dedica a producir alimento para Mascotas. mascotas, ¿no? La carnaza, ¿no? Y la carnaza en la producción de zapatos era un residuo. Y ahora se pelean todos, o sea, ya no tiramos nada. La baqueta, los viriles, los Todo se pantalones, ocupa, los todo se ocupa esófagos, actualmente. ¿sí? Víctor, no, pues por ahí hay una pregunta, dice, en base a tu expertise, ingeniero, ¿cuál crees que sea una empresa ejemplo a nivel nacional o a nivel estatal? Mira, hay varias a nivel, digamos, regional. Yo te podría probar, pero te voy a poner el ejemplo de Proban, ¿a qué me refiero? Proban fue un tema de obligación hasta cierto punto, pero también de que sacaron el orgullo y han hecho un tema de aprovechamiento energético y de cumplimientos formidable. Yo lo pondría porque será regional y también nacional. Kimberly-Clark es otra, es muy buena. A nivel estatal hay varias, Dilusa es una, lo está haciendo bien. Hay varias, hay varias. La verdad es que no solamente es una, son varias las que se pueden hacer. Nosotros estamos ayudando ahorita también allá botando las norias, como tú lo sabes, Rafa, ya nos certificamos en 22,000, estamos próximos a exportar, pero hay varias, o sea, está como el tema también de biogénica, Rafa, que también lo conoces, que viene a partir de una industria para inocular para hacer una vacuna o una vitamina liofilizada, está Agroin, o sea, hay muchísimas. La verdad es que aquí la región, eh, digo, también estoy en la autónoma, pero la región tiene una calidad muy buena y buena mano de obra. Falta gente, definitivamente. Hay que meterle mucho a leer, muchachos, una de otra. Es correcto, ¿no? Y también, bueno, un ejemplo que yo veo y que hemos visitado la empresa y para mí también puede ser un ejemplo, pues es la empresa de Chinoí, ¿no? Esa Sí, farmacéutica claro, Chileno es otra. importante. Ujú. Entonces, al momento que ellos invirtieron y generaron y pusieron esas inversiones tan fuertes, se puede decir que es una empresa casi, casi limpia, ¿no? Por ahí creo que les queda alguna caldera, pero esos son temas bien importantes. Luego, otro de los puntos, otro de los temas de oportunidad que yo veo en la agroindustria es de que Aguascalientes es muy bondadoso también en el tema de la producción de energía solar, ¿no? Entonces eso podemos estar aprovechando inminentemente para bajar costos de producción y entonces eso es eficiencia, eficacia, bajas y entonces eso nos da como resultado precios competitivos que pueden ser muy alentadores para mercados internacionales, ¿no es así? Claro, y la realidad es que al final del día, Rafael, otra buena conclusión que lo acabas de decir, un poquito de manera entre líneas, es que estas áreas de oportunidad te permiten estar a una altura competitiva de cualquiera, porque el tema de aprovechamiento energético te reduce directamente en costos. Entonces, mira, nosotros tenemos aquí un cliente que parece un poquito, se los pongo un ejemplo rápido, es una fundidora de aluminio que trabaja para una empresa aquí grande, no voy a decir nombres, pero tú dices, bueno, es un aluminio que viene reciclado, y ¿para qué me sirve? ¿Qué tiene que ver con la agroindustria? Pues la agroindustria también utiliza aluminio grado alimenticio, entonces también de ahí deriva una cosa con la otra, entonces es un área de oportunidad muy grande. Aguascalientes tiene esa bondad que tienes, al estar prácticamente en el centro de la República, tienes mucha facilidad de movimiento y mucha facilidad también de aprovechar ese accidente geográfico en el que nos encontramos, ¿no? Víctor, por ahí existe otra pregunta. Dice, buen día, entonces un esquilmo es sinónimo de subproducto agroindustrial. Así es, esa es la conclusión. Es un sinónimo. Va, Lo perfecto. van a encontrar mucho y de hecho lo van a ver.
sobre todo cuando llegan autoridades a quererte, bueno, no me gusta decirlo así, pero cuando te quieren clausurar, que te dicen, oye, estás descargando aguas contaminadas, no, espérame, no estoy descargando, este es un subproducto que yo utilizo para cogenerar electricidad en un biodigestor. Entonces ni siquiera llegan a proponer, o sea, desafortunadamente, luego las autoridades, no lo digo en un sentido malo, sino también de verdad como un área de oportunidad. Porque miren, es bien importante luego sentarse con la autoridad y hablar y homogenizar, homologar, mejor dicho, las definiciones que se manejan. Porque me ha tocado, por ejemplo, que llegan, no sé, de alguna profesión que no tiene nada que ver con una agroindustria y no entienden el término de que, oye, es que yo no lo tiro, yo lo vendo. Entonces, hay que darles como esa dinámica, pero, o sea, la conclusión es que es un esquilmo, es un subproducto. Víctor, muchas gracias por tu respuesta. Y hay otra pregunta por ahí, dice, en la agroindustria, ¿qué porcentaje llega a cumplir procesos circulares? Mira, la realidad es que ese es el objetivo de la agroindustria, como todos lo sabemos. O sea, la agroindustria nace precisamente del aprovechamiento y de cerrar ciclos. Pero hablando ya en estadísticas, yo te podría decir que, mira, no hay un organismo que te lo mida como tal, más que el INEGI, pero estamos hablando que deben de andar como cerca de un 60-80%. ¿Por qué es alto el porcentaje? Aunque también puedes decirme que es bajo. Porque es el objetivo de la agroindustria. Perdón, Víctor, se me fue. ¿Sí me escuchas? No te preocupes. Pero decía que es alto, es un 60 un 70% porque es el objetivo de la agroindustria. No hay solamente lo que lo mide es el INEGI, pero cuando tú lo ves en temas de eficiencias, también cuando lo ves con SENACE, con CENER, es muy alto, es muy, muy alto. Actualmente, la mayoría de las agroindustrias, por ejemplo, estamos hablando de calderas. Las calderas ya son de ciclo combinado, ya son con aprovechamiento de cogeneración a partir de recircular calor, o sea, ya van muy alto. Entonces, sí es alto, de verdad es alto. Y por eso, repito, la agroindustria su objetivo es cerrar círculos. Claro, claro, claro. Vic, te voy a pedir un favorzote. ¿Me puedes dejar Claro, compartir tu pantalla sí, para, claro, un segundito. muchas gracias, Listo. para yo compartir y ponerte tu certificado? Compartir pantalla, aquí estamos. Sí, y aquí está. Compartir. Ingeniero agroindustrial Víctor Manuel Jaimes Tiscareño, sí, la Universidad Autónoma de Aguascalientes, a través del Centro de Ciencias Agropecuarias, que es tu casa, otorga Gracias. reconocimiento por la impartición de la conferencia Aprovechamiento de Esquilmos Agroindustriales en el marco del 8º Congreso Virtual del Centro de Ciencias Agropecuarias a 11 de diciembre del año 2024, firmado por el doctor Luis Fernando Cisneros Guzmán, el cual te da las gracias, Víctor, por estar apoyando al programa educativo, para estar impartiendo y robándote tu tiempo. Sabemos que ahorita estás con un cierre mortal para este año. Y bueno, queremos darte las gracias a nombre también del Departamento de Ciencias de los Alimentos, a nombre del profesorado, a nombre de los alumnos y del programa de Ingeniería en Alimentos. Te damos las gracias por haber impartido esta conferencia. Muchísimas gracias, Miguel. No, hombre, nada, nada, al contrario, es a todos. Saben que para mí es un gusto. Por ahí siempre va a ser mi casa la posta. Claro Entonces, que sí. Feliz Navidad y por cuídate mucho. Te mandamos un abrazote. igualmente, que estés muy bien. Luego. Saludos, buen día.